purificación del entendimiento. Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo será luminoso, nos ha dicho el Señor. Nosotros tenemos con los ángeles dos facultades superiores propias de las personas en común, que son el entendimiento y la voluntad. Los ángeles no tienen problema, pero nosotros tenemos que pasarnos la vida disciplinando esas dos potencias con las que nuestra alma puede actuar hacia afuera. Porque como todo en nuestra alma, ellas quedaron contagiadas del desorden que fue el pecado original y después continúan siendo desordenadas por nuestros pecados personales. Y entonces, la mirada de un niño es sencilla, es limpia, es pura. La mirada de un alma que empieza a darse a Dios es cristalina, es recta, es infantil también. Pero como somos tan torpes y concebimos la vida espiritual como una gincana o carrera de obstáculos, o como una adquisición de conocimientos, de virtudes, de méritos, todo eso se nos hace muy complejo y en lugar de ir simplificándonos, nos vamos complicando y nuestro ojo ya no es tan puro y nuestra intención no es tan sencilla. Y para volver a la primitiva sencillez, simplicidad, pureza de nuestra inteligencia, tenemos que entrar en el camino de las purgaciones. Es muy reconfortante ver un sacerdote, una religiosa, un alma espiritual ya cargada de años y que todo lo reduce, todo lo simplifica, todo lo relativiza, todo es fácil, todo produce alegría. En ese hombre o en esa mujer, la acumulación de experiencia y de pruebas y de sufrimientos, en vez de complicarle, le ha hecho más sabio, lo cual quiere decir más simplex, más sin partes, más unificado. Entonces vamos a hablar de la purificación de la inteligencia. Herida después del pecado original, por lo que llaman los teólogos el vulnus ignorantiae, la herida de la ignorancia. O sea, en lugar de dirigir mi mirada espontánea, velozmente, con toda naturalidad, hacia la verdad, para llegar a ella, sinuosamente voy discurriendo por mil vericuetos, por tonto. Porque ese es el primer problema de la vida espiritual, que somos tontos, que tenemos un tesoro y lo malbaratamos, que tenemos paz y nos vamos a buscar la guerra, que tenemos un camino recto y hacedero y nos vamos bordeando un precipicio, que nuestro pensamiento puede ser libre y lleno de cosas hermosas y lo estamos llenando siempre de alambicamientos estúpidos. Y lo que es algo digno, regio, libre, lo convertimos en una esclavitud de 4 necedades que nos tienen enredados durante toda la vida. ¿Y qué nos pasa? Que nos vamos deteniendo en las cosas de aquí abajo sin emprender nunca la subida, que es ardua pero es gozosa, mucho más que detenerse en la falda, la subida del monte de la perfección. ¿Y por qué nos detenemos en las cosas de aquí abajo? Porque nos producen
una ridícula curiosidad las cosas transitorias. Y porque ante la contemplación del fin último nos asalta la pereza y preferimos el trabajito, creemos nosotros que más liviano, de pararnos en la contemplación de bobadas. Y ahí tenemos curiosidad y pereza. Y de estas cosas tenemos que purgar nuestra inteligencia. Según explica Santo Tomás en la cuestión 167 de las Secundé, la curiosidad es un defecto de nuestro espíritu que nos lleva con demasiada solicitud, casi siempre con grotesca precipitación, a entretenernos, a considerar cosas inútiles, olvidándonos de Dios. Y esta curiosidad nace de algo muy triste y muy vergonzoso. Nace de pereza para con las cosas divinas. Y esta curiosidad nos hace perder un tiempo precioso y malgastar tantas energías que en nuestra vida espiritual serían de una utilidad soberana y que inhabilitamos. Y entonces perdemos no poca parte de nuestro tiempo, incluso del tiempo de nuestra oración y lectura espiritual, almacenando curiosamente conocimientos inútiles, que no contribuyen para nada a la formación de un juicio recto y maduro, sino que más bien me infantilizan, puerilizando mis actitudes, no en sentido evangélico, sino que me mantienen en una inmadurez de la que no acabo de salir. Y no son pocas las almas consagradas o, entre comillas, espirituales, que tienen manía de coleccionista o síndrome de Diógenes. Y lo mismo que hacen las monjas con las cajitas y con los lacitos y con las estampitas y con los papelitos, porque todo nos puede servir según ellas. Pues mientras fuera eso, pero es que igual o peor se hace, y estoy generalizando naturalmente, porque cada alma es un alma, pero lo mismo se hace con las noticias, con las informaciones, con los conocimientos, con lo que almaceno. Y esto ahoga el fuego que con cierto trabajo, si pudiéramos hablar así, el Espíritu Santo se va empeñando en encender en mi pobre alma. Y entonces yo, echándole encima libros o revistas o informaciones o conversaciones, ahogo eso. Y en ese revoltijo, esa maraña de conocimientos acumulados y encima desordenados y encima no asimilados, porque si aun eso lo hiciésemos con cierta metodología académica, pero además lo hacemos llevados de nuestra torpeza, como digo, de coleccionista aficionado, pero no profesional. Y entonces, ¿qué hace esa acumulación de cosas? Pues lo decíamos el otro día hablando de la memoria, pero ahora me estoy refiriendo a la inteligencia. Llena el trastero. Y no solamente el trastero, sino que cuando ya no caben en el desván, los cachivaches se van repartiendo por la casa, en la que va imperando el desorden y consiguientemente la suciedad. Porque cuando no está despejada la habitación, pues ya es más difícil limpiar, porque además da más pereza. Porque ¿por dónde empiezo? Si por donde tendría que empezar es por llamar
un capitoné para que se lleve 3/4 partes de los muebles y llamar al camión de la basura. ¿Por dónde empiezo? Pues suma y sigue. Esa curiosidad intelectual, según nuestro padre San Juan de la Cruz, está en los antípodas de la contemplación. Es su enemiga número 1. ¿Por qué? Porque la contemplación, filosóficamente definida, es la actitud del alma que mira a la causa suprema, al fin último, que no se detiene en las pequeñeces. Según se hable con unas personas u otras, se disfruta o se sufre dialécticamente, porque estás tratando un tema. Y si el interlocutor es abierto de mente, tiene capacidad analítica y sintética, entonces se mantiene en el tratamiento del tema y lo va elevando. Ahora, como el interlocutor sea chato y alicorto y pueblerino, va siempre a lo episódico, baja siempre a la anécdota. Ah, sí, eso que dice usted, a mí me pasó en tal sitio, tal día, yo tengo una prima que también conoce, que no estamos en eso, que no descendamos a las particularidades, que eso es de portaventaneros, que vamos a ascender. Y nos pasa mucho eso. Vamos a la letra pequeña, a la nota a pie de página. Pero empiece usted por el epígrafe del capítulo y vamos a ver de qué se trata. Vamos a la causa última, al fin supremo. Sin esto no hay alma contemplativa, porque la contemplativa es alma grande, amplia, elevada, anchurosa, que va a los principios primeros, no va a las derivaciones últimas, que eso es de curiosos. Entonces, la contemplación todo lo juzga a través de la causa suprema. Y la curiosidad intelectual conduce, según San Pablo, a la que llaman los maestros espirituales hebetudo mentis, que hay que traducir por idiotez espiritual, o a la stultitia apud Deum, que es la necedad, la estupidez ante Dios. Y eso es la sabiduría de este mundo, según dice San Pablo en su primera epístola a los Corintios. Cuando nosotros queremos ser especialistas, y qué ridículamente podemos llegar a serlo, en conocimientos de este mundo, estamos cayendo en esa stultitia apud Deum, la necedad, la estupidez ante Dios, que es lo opuesto al don de sabiduría. Junto con la curiosidad y la pereza para elevarme a las cosas de Dios, hay un pecado todavía más grave que atenta, y de qué manera, contra la purificación del entendimiento, que es la soberbia intelectual o el orgullo espiritual, que al final es lo mismo. Y es un desorden todavía más grave que la curiosidad, porque este es más de gente de capital, porque al final el curioso se sabe un pueblerino y algo de noción de su propia bajeza conserva, al ver que se pasa la vida mirando detrás de cada esquina o preguntando al primero que pasa. No deja de percibirse en ciertas ocasiones como un ser ridículo. Pero el soberbio intelectual se lo sabe todo, y ese no se ve reflejado jamás en el espejo de su petulancia infinita. Entonces, ese orgullo intelectual da tal confianza en la propia razón, en el propio juicio, que yo no necesito consultar a nadie. Y si consulto es para ver cómo piensa ese tal,
pero no para tomarle el parecer. Y el superior me sobra, porque yo ya me lo sé. Las correcciones no las necesito porque quien me las hace está equivocado, porque no tiene la misma inteligencia que yo y pobrecito piensa que debe proceder así. Y de esta conducta se derivan imprudencias muy dolorosas, terquedad en las discusiones o simples conversaciones, faltas de caridad en los juicios, internos o expresados verbalmente con no poca frecuencia, porque como yo estoy en posesión de la verdad, puedo diagnosticar constantemente. Y en fin, el alma así está siempre desechando lo que no concuerda con su manera de ver, que es la única posible. Y esa libertad que esa alma reclama para su pensamiento, porque al final es hija de la Revolución Francesa y lo que hace es rendirle culto al libre pensamiento y a la diosa razón, esa libertad que reclama el alma se la niega a todos los demás. Entonces, curiosidad, pereza intelectual, espiritual, soberbia de la mente, que van a parar a la stultitia apud Deum y a la hebetudo mentis, que provocan de consuno la cecitas mentis, la ceguera del alma, y ya me he cerrado el camino a la contemplación de las cosas divinas. Oh guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Esa ceguera enseña nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, empieza por el prólogo: la luz brilló en la tiniebla y las tinieblas no quisieron recibir a la luz. Y sigue después en el capítulo 12, justo antes de empezar el sermón sacerdotal: esa ceguera provoca que Dios retire su luz a los que no la quieren recibir. En un nivel profundo, estremecedor, gravísimo, doloroso, hablamos de los pecadores endurecidos en la impiedad, que así llegan hasta la impenitencia final y mueren rechazando a Dios. Son orgullosos intelectuales, que todo lo explican por las leyes de la naturaleza, porque no hay un ser superior que gobierne nada, sino que todo es resultado o de fenómenos económicos o atmosféricos, o en fin. Pero no hace falta pensar en esos pecadores exagerados. Yo puedo ser víctima en ciertos momentos, niveles, campos, actuaciones de la ceguera espiritual, cuando al orgullo de mi mente no pongo la humildad del niño que se deja enseñar y orientar y corregir. A veces pienso que en todas las dependencias, aunque fuese repetitivo, de cada Carmelo, no solo en el noviciado, que es donde suele estar, sino al entrar en el refectorio, en el coro, en la enfermería, en la sacristía, en medio de la huerta y hasta lo alto de la torre, tendría que campear esa sentencia del Santo Padre. Claro que no serviría de nada si después de mucho escribirla en las paredes no se escribieran los corazones y no se pudiera leer en las sonrisas y en las miradas y en los silencios. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Y yo añadiría, pobre de mí, porque
Al bate de Fontiveros no hay quien le enmiende la plana, como decían los cursis antiguos. Hoy si dices el bate de Fontiveros, como nadie sabe nada porque no se estudia, van a pensar lo que no es. Pero en fin, el bate con una sola V y terminado en E, pues eso. El poeta de Fontiveros, que es como digo, decían cursimente al Santo Padre, pues no hay quien le enmiende la plana, porque nadie ha escrito mejor en castellano la poesía, no tanto la prosa. Bueno, esto es una frasecita, pero yo le añadiría, pobre de mí, déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar, sonriendo, y serás perfecta, porque si te dejas, te dejas, te dejas. Pero primero, pones una cara de guardia civil que solo te falta apuntar con el mosquetón a quien te está corrigiendo. Y segundo, dentro, ¿te vas a quedar con lo tuyo? Parece que te dejas, pero no te estás dejando. Entonces, se trata de blandura. El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. Otro disparate les voy a decir, enmendando la plana al Santo Padre. Casi me sobran los 3 epítetos últimos y me quedo con el primero. Suficiente. El alma enamorada es alma blanda. Un alma blanda es dócil, es moldeable, se deja hacer, y todavía voy más allá de blando. Dice el santo cura de Ars que el corazón de los santos es líquido, que se expande, que se derrama como un óleo, que suaviza como un bálsamo, que perfuma como una fragancia, un corazón líquido. Pues no estamos diciendo todas las mañanas o por las noches en maitines, dale que te pego todos los días de la vida, nolite obdurare corda vestra, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, no endurezcáis el corazón. El alma enamorada es blanda porque su mente es una esponja, es receptiva, es dócil. No caigamos en ese castigo justísimo con que Dios hace escarmentar a quien se cierra a su luz, y es la ceguera espiritual, que nos roba la inteligencia y nos pone en ese estado, perdonen, pero es la traducción más ajustada, de idiotez espiritual, de hebetudo mentis, que equivale a la pérdida de toda inteligencia superior, y así dejo de comprender el mandamiento supremo del amor de Dios y del prójimo, y dejo de valorar el precio infinito de la sangre del Redentor, derramada para curar mi vulnus ignorantiae, la herida de mi ignorancia. Y después de eso, me lo sé todo. Comentando un salmo, dice el genial San Agustín: si un ladrón, mientras está robando, perdiera un ojo, todos dirían, castigo de Dios. Y tú que estás perdiendo poco a poco el ojo del espíritu, la vista espiritual, ¿no caes en la cuenta en que estás siendo un escarmiento de Dios para que reacciones? Entonces, se encuentra uno por la vida gente tan culta, tan erudita, llenos de conocimientos científicos, artísticos, pero absolutamente ayunos de formación religiosa más elemental. No solo, sino que contra la religión están cargados de errores, de prevenciones, de supersticiones, de prejuicios. Esa gente son enanos espirituales. Pero luego los hay que, además de estar pertrechados con toda clase de conocimientos
humanos dominan también las materias religiosas, pero son almas anticontemplativas, porque esos temas religiosos, repito la palabra, lo que hacen es dominarlos, no dejarse enseñar por ellos. Y es un riesgo que yo corro. Ya me lo sé todo, ya sé lo que dice la Santa Madre, ya he oído todo esto que me están diciendo en esta plática de otras maneras diferentes, pero muchas veces, y entonces pierdo la capacidad de admiración, de sorpresa, de aprendizaje, de discipulado. También me lo sé todo de la hermana, qué edificación me puede proporcionar. También lo sé todo de la superiora, porque ya sé lo que me va a decir. Entonces, estás en un callejón sin salida, no hay horizonte. ¿A dónde puedes ir? Y no es que me canse o ya esté acostumbrado, me suene la predicación humana del confesor, del sacerdote, del prójimo, sino que me he acostumbrado también a no oír la predicación del Espíritu Santo en mi alma. Entonces, la palabra es docibiles, como dice San Pablo, eran tomnes docibiles Deo, eran todos enseñables. La palabra que usa Sor Isabel en su elevación es esta en francés. Ella pide ser tout enseñable, toda enseñable. Después nosotros, como no tenemos esa palabra en castellano, traducimos: quiero prestar oídos dóciles a vuestras enseñanzas, quiero aprenderlo todo de vos. Sí, son traducciones bonitas, al fin son circunloquios de esa expresión francesa que tampoco sé si existirá en francés. Pero es que el padre Vallée, aquel dominico que predicaba tanto a la comunidad de Dijon, era un hombre muy sabio y a veces se permitía también el lujo de acuñar vocablos. Y como luego se imprimían los ejercicios que le daba a la comunidad en cuadernitos, en folletitos, Sor Isabel podía volver sobre eso. Y con aquellos mimbres tejía muchas expresiones de sus cartas y la elevación. Pues quiero ser toda enseñable. ¿Cómo podemos purificar la inteligencia de todas estas cosas que estamos diciendo? Pues estamos ya muy familiarizados con la doctrina del Santo Padre. La inteligencia se purifica mediante el progreso en la fe, porque para quedar desasidos del apetito de las cosas sensibles y para que me pesen poco las alas y poder volar raudo a Dios, la primera cosa necesaria es la fe. Y esta fe es el principio fundamental de la purificación del corazón. Y esta fe me libra del error. Y una fe viva, o sea, informada por la caridad, completa la purificación que yo necesito. Entonces, nuestros juicios deben estar dirigidos por el espíritu de fe. Y debo juzgar todas las cosas, y aquí entran los dones de sabiduría, de entendimiento y de ciencia del Espíritu Santo, no por mi prisma, no con mis lentes, no con mis prejuicios o parámetros o pertrechos intelectuales tan frágiles y quebradizos, sino que debo juzgar todo eso desde la luz de la fe, y entonces todo cambia. Porque yo juzgo con libertad, no juzgo presa de mis condicionamientos, yo juzgo a lo Dios. Es que la fe es muy oscura, claro, por eso te ilumina. Es que la fe está muy por encima de los sentidos, claro, por eso alumbra tu razón y es el medio inmediato
de tu unión con Dios. Es que la fe sobrepasa todas mis evidencias sensibles. Claro, por eso no es cosa tuya, que sería torpe e imperfecta, sino que es cosa de Dios. Miren, qué misterio paradójico tan adorable, que sea la oscuridad la que nos ilumina. La noche es clara como el día, decimos en el Salmo. Ayer, no sé si ayer, porque el primer día que está en menguante parece llena. Si no fue ayer, fue antes de ayer, ya la han visto. Estaba la luna, que era una idealidad. Y después de acostumbrarse el ojo a mirar en la oscuridad de la noche, si no hay sombras que oculten los rayos de la luna, que son los del sol, refractados, reflejados, pues se acaba viendo muy bien en medio de la noche. Y se trata de un claroscuro muy bello, porque esa noche te está envolviendo en sus tinieblas y al mismo tiempo en su claridad. ¿Qué misterio es este? Pero vamos más allá. Es que de noche vemos, iba a decir infinitamente, que nunca hay que decirlo, ilimitadamente mejor que de día. Porque de día alcanzamos a ver unos metros, y como ya seas miope, en esos metros no distingues las caras tampoco. Pero de noche podemos ver miles de kilómetros, incluso ver más allá de las realidades tangibles, porque esas estrellas que miro no existen hace siglos, hace muchas de ellas, en muchos de los casos. Y siendo 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz, ¿a cuántos millones y trillones no estarán esas estrellas cuando a mí todavía llega su luz después de que hace siglos han desaparecido? Y todo eso lo ve mi pobre ojo humano. ¿Por qué? Porque es de noche. Ese estribillo de la poesía del Santo Padre, que bien sé yo la fonte que emana y corre aunque es de noche, al final cambia la adversativa por una causal y no dice aunque es de noche, sino porque es de noche. Y yo veo por qué es de noche. Entonces mis sentidos y mi razón solo me permiten ver las cosas del orden natural, mientras que la fe, siendo oscura, me abre la puerta del mundo sobrenatural. Por tanto, la fe es una virtud de la inteligencia, mediante la cual es posible que comience en nosotros, ya en esta vida, la eterna. De todo esto se deduce la necesidad imperiosa de purificar nuestra mente de la curiosidad, de no dar el primer lugar a lo que tiene que estar en el último o mejor aún en ninguno, de despreciar las cosas secundarias, accesorias, y de dar primacía a lo único que puede alimentar mi alma, que es la palabra de Dios y todo lo que rime con ella. Entonces, liberémonos y elevémonos, y no nos haga perder la consideración de los detalles, por interesantes que nos parezcan, la visión del conjunto. No nos impidan los árboles ver el bosque. No haga el hecho de que nos paremos en las cositas, que estimemos en menos el horizonte. Todo esto, repito, nos liberará y nos elevará. Vamos a pedir esta gracia al Espíritu Santo.